Un saludo cordial para el grupo que está compartiendo conmigo a propósito del curso Construcción Textual Iguales ante la Lengua, Desiguales en el Uso. El video número 3 que ustedes deben estar observando una vez terminado el encuentro número 2 y que tiene por objetivo indicarles una serie de ejercicios que van a contribuir a que ustedes puedan enfrentarse a lo que es este complejo proceso de construcción textual. Entonces, sin más, me gustaría compartir algunas ideas y realizar un recorrido breve sobre algunos de los contenidos que hemos estado compartiendo y que resultan de extraordinaria importancia, como es el caso de las características de la textualidad. Todo texto debe responder a determinadas características y hay muchos autores que además de estas aluden a otras, lo cual yo expliqué en el encuentro anterior, pero son esenciales la progresión temática. Recuerden que habíamos hecho referencia al hecho de que el propio término nos descubre a qué se refiere, es decir, a cómo vamos a ir avanzando en el tema en la medida que vamos redactando, en la medida que vamos construyendo significados. Pero esta construcción debe obedecer a lo que yo les he demostrado a partir del lenguaje extraverbal, la coherencia. ¿Recuerdan que hago así con las manos? ¿Por qué razón? Porque se traduce en la conexión lógica que debe existir entre las ideas que vamos construyendo. Cuando hablamos de pertinencia, que es otra característica de la textualidad, aludimos a la claridad, al hecho de usar vocablos que en el caso del estilo científico, que es el que identifica la construcción del informe de investigación, se refiere a usar términos estilísticamente marcados, propios de la ciencia que estamos abordando. Y la característica que muchas veces se olvida incluso en el discurso oral es el cierre semántico. ¿A qué se refiere? A que demos conclusión a la idea, a que preparemos al auditorio para el hecho de que ya vamos a cerrar el discurso, que vamos a concluir. Estas ideas, desde mi modesto punto de vista, resultan muy importantes en todo lo que es el proceso de construcción textual. ¿Por qué razón? Porque cada capítulo debe evidenciar estas características. Si ustedes mal no recuerdan, también estuvimos hablando de los diferentes párrafos que nosotros vamos a utilizar en el proceso de redacción del informe de investigación, y dentro de ellos mencionamos, por ejemplo, además de lo que están en pantalla, me gustaría recordarles los párrafos de introducción. Y destacamos que cada capítulo del informe debe comenzar por ese párrafo de introducción donde nosotros acercamos a los lectores al contenido de ese capítulo. También abordamos los párrafos de desarrollo. Ahí dimos toda una serie de referencias en correspondencia con la forma de expresión que va a caracterizar a cada uno de estos párrafos de desarrollo. Pero a mí me gustaría compartir con ustedes nuevamente una idea esencial referida a los párrafos de transición. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a pasar de un capítulo a otro, sobre todo oralmente, no debemos estar diciendo capítulo 1, capítulo 2, no. Vamos a apoyarnos en los verbos que nosotros declaramos
en los objetivos específicos. Por ejemplo, si vamos a transitar del diseño teórico metodológico, que ya hemos declarado toda la estructura, y nos vamos a adentrar en el capítulo 1, podemos decir, para caracterizar el objeto de investigación, en este caso vamos a precisarlo, o sea, vamos a suponer que el objeto de investigación sea el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura matemática. Diríamos, para caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura matemática, se aplicó la observación y se aplicaron las técnicas tales, la encuesta, la entrevista, y en correspondencia con eso ya nosotros estamos oralmente introduciendo el capítulo y podemos añadir lo que nos ha permitido justificar el problema. Ese sería el párrafo de transición que también, como ustedes están leyendo en pantalla, va a permitir que se utilicen términos como además, a continuación, por lo tanto. Y entonces, otro detalle importante al que hicimos referencia, yo retomo en esta oportunidad, son los llamados párrafos de conclusiones. Como el término lo dice, estos son los párrafos que nos van a permitir lograr una de las características de la textualidad, que es el cierre semántico. Cuando nosotros vamos a concluir el capítulo en el que presentamos determinadas conclusiones y al redactar el texto ya nosotros establecemos una relación con el capítulo siguiente y se utilizan términos como los que ustedes tienen la oportunidad de leer en pantalla. En conclusión, en síntesis de todo lo anterior se concluye que, por consiguiente, y otras expresiones similares. Por la importancia que tiene este contenido y por lo que nos está diciendo la práctica a propósito de los ejercicios de construcción textual, es que decidí retomar estas ideas en este encuentro que estamos sosteniendo. Pero ahora bien, ¿cuáles son los ejercicios en los que vamos a estar trabajando en nuestro último encuentro? Además del ejercicio que deben subir a la plataforma, y por favor, insisto, respetando la fecha para yo poder tener tiempo de revisar. Ahí lo tienen. Estos ejercicios que voy a orientar de inmediato deben estar listos para el viernes 27 de agosto. Pero reitero, soy incisiva. Les recuerdo que deben redactar un párrafo que yo orienté en el encuentro 2 y tienen hasta el jueves 26 de agosto a las 13 horas para subirlo a la plataforma. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder estar trabajando con estas construcciones textuales que ustedes realizaron el viernes 27. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que además de ustedes deben tener listos para el viernes 27 de agosto, es decir, nuestro último encuentro? Los que les voy a presentar de inmediato y dice así: lea detenidamente el texto siguiente. De ser necesario, reléalo. Yo creo que lo van a tener que releer. Busque información sobre el autor del texto, porque siempre debemos tratar de ampliar nuestro universo cultural. Por eso les indico esta acción. Investigue a qué aluden los términos glosemántica, sintagma, polisemia, significante, diacronía y morfema. Si desconoce el significado de algún otro vocablo, acuda al diccionario y realice anotaciones. ¿Por qué? Porque el diccionario nos permite ampliar el léxico, enriquecer el vocabulario. Bien, entonces de inmediato, con muchísimo
gusto, voy a proceder a leer el título del texto, Lingüistas, y el autor es ese excelente escritor uruguayo, Mario Benedetti. Tengo el gusto de compartir la lectura del texto con dos colegas que van a tratar conjuntamente conmigo de transmitirles la intención comunicativa de un texto tan particular como este, que obedece al título de Lingüistas. Entonces los invito a escuchar y después a continuar con algunas otras ideas. Dice así: tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüistas y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstructivistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemántica. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se le vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en un susurro a su oído: ¡Cosita rica! Bueno, muchísimas gracias a los dos colegas que amablemente acceden a mi petición para compartir con ustedes y que puedan disfrutar de un texto donde realmente la lectura expresiva también resulta importante, lo cual es también de gran significación en el proceso de predefensa y defensa. Ser capaces de atrapar la atención de los miembros del tribunal, y eso lo podemos lograr si realmente estamos entrenados tanto en el dominio del discurso oral como en el lenguaje extraverbal. De aquí la importancia de este ejercicio. ¿Qué deben realizar? Bueno, como ustedes aprecian ahí, además de las indicaciones anteriores, deben interpretar el texto. ¿Cuál es la lectura que realizamos de las líneas, entre líneas y detrás de las líneas? ¿Cuál es la intención comunicativa del autor uruguayo cuando nos regala este maravilloso y sintético texto? Deben clasificar el texto según el estilo, en correspondencia con lo que hemos estado viendo a propósito de la tipología textual. Identificar esos términos estilísticamente marcados relacionados con el estilo científico, en este caso con la lingüística. Deben analizar el uso de los signos de puntuación, prepararse oralmente, es decir, vamos a integrar sobre todo aquellos que ya tuvieron la posibilidad de participar en el curso Escucha y Habla. Vamos a explicar oralmente si aprecian o no las características de la textualidad. Fíjense cómo vamos integrando todas las macrohabilidades lingüístico-comunicativas. Después tienen un ejercicio donde deben ordenar las palabras y estructurar las ideas correctamente. Es un ejercicio muy importante porque obedece a la sintaxis, al orden lógico, a tratar de eliminar vicios de construcción a los cuales también hemos hecho referencia en el curso. El ejercicio número 4 consiste en que ustedes identifiquen los errores de concordancia. ¿Por qué un ejercicio de manera particular para la concordancia? Porque es uno de los errores
en los que se incurre de manera consuetudinaria cada vez que revisamos un informe. Entonces, aquí tienen la última diapo donde ustedes deben también identificar ese tipo de error. Entonces, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Como les digo en otras oportunidades, muchísimas gracias por acompañarme. Para mí ha sido un gusto y por favor, reitero, estos ejercicios conjuntamente con la construcción del párrafo orientado en el encuentro número 2, ustedes deben trabajarlos, pero solamente se sube a la plataforma la construcción del párrafo para poderlo revisar colectivamente el viernes 24 de agosto, si Dios quiere. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes.